Parashá Lech Lechá. Y Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra natal, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Después de la devastación del diluvio y de la Torre de Babel, comienza una nueva historia para la humanidad. Sabemos que Dios hizo un pacto con Noah, con su descendencia y con todas las generaciones a venir. No habrá más diluvio sobre la tierra, dice el Génesis 9:11. Luego dice el Génesis 9, del 13 al 15. He puesto mi arco en la nube, por señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá, cuando yo cubra la tierra con nubes, que el arco se verá en la nube. Entonces me acordaré del pacto entre mí y toda alma viviente de toda carne, y las aguas no se convertirán más en diluvio para destruir toda carne. En otros años he explicado que el arco iris es un símbolo, es decir, cuando sale y lo vemos tan hermoso, debemos pensar que Dios es el espíritu que fluye dentro de la naturaleza, y en ese momento se está acordando de este pacto, por lo tanto nos está perdonando de un juicio. Por eso la Torá dice que Hashem recuerda ese pacto cada vez que sale el arco iris. A donde quiero llegar es que entendamos el siguiente aspecto. El Rambán dice que antes de esto nunca fue visto un arco iris de la forma en como se vio a partir de ese momento. Es decir, no es que nunca antes salió el arco iris, es que a partir de ese momento el arco iris se incrustó como una nueva revelación en el inconsciente de la humanidad. Se incrustó como un símbolo de unidad. Por eso nos maravillamos y nos hace suspirar. Dios dice: es un pacto entre mí y toda alma viviente de toda carne. ¿Qué manera de hablar es esta? En todo caso sería un pacto entre yo y toda alma de toda carne viviente. De hecho, lo dice así antes. Está escrito cuando dice es un pacto entre yo y la tierra. Pero con este mí, la Torá una vez más nos da señales del lugar en donde debemos poner la atención y escarbar. Este mí es una revelación. Mí es una manera de inclusión. Es una manera de decir, estos 7 colores están dentro de mí. Dios nos está diciendo, yo soy o yo estoy en la luz. Pues sabemos que la refracción de la luz produce estos 7 colores. Hoy en día sabemos que cada color emite una frecuencia. Por lo tanto, Hashem desde aquella época nos revela que Él es todas las frecuencias que existen dentro de los colores. Idea esta que está al origen del monoteísmo que promueve Abraham. En otras palabras, estas 7 ondas de frecuencia son una unidad y están dentro de cada parte del alma viviente. El asunto es que también esto refleja que esta tierra después del diluvio es una nueva creación. Esto quiere decir metafóricamente que a partir de ahora hay un nuevo tipo de persona. Esa memoria de Rasha, de separación que había antes del diluvio, fue erradicada. Por eso la Torá nos da todo el árbol genealógico que sale de la descendencia de Noah hasta que llegamos a Abraham. Entre Noah y Abraham hay 10 generaciones. De hecho, la Torá gasta varios versículos relatando los nombres de la descendencia de Noah hasta que llegamos a Terán, el padre de Abraham. De acuerdo al Midrash, antes de que llegara el momento de esta porción, Abraham fue lanzado a un horno. Veamos esta historia, pero para entenderla tenemos que saber que Terán, el padre de Abraham, construía ídolos, era idólatra. El Midrash nos dice que cuando Abraham rompió todos los ídolos en la casa de su padre, fue llevado a Nimrod,
Nimrod le preguntó: ¿Eres Abram, hijo de Teraj? Él respondió: sí. Nimrod dijo: ¿no sabes que soy el maestro de todas las creaciones? El sol, la luna, las estrellas, los signos del zodíaco y el hombre están bajo mi dominio. ¿Por qué destruiste mis ídolos? En ese momento, Hashem bendijo a Abram con sabiduría y él respondió: mi maestro el rey, si es tu voluntad, te diré una cosa por tu grandeza. Dijo: este es el camino del mundo. Desde el día que se creó el mundo hasta ahora, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Si es tu voluntad, ordena mañana al sol que salga por el oeste y se ponga por el este, y con esto daré fe de que eres el maestro de todas las creaciones. Abram salió victorioso de esta discusión, pero al final lo ataron y lo sacaron para arrojarlo al horno. Lo colocaron sobre una piedra y lo rodearon con madera de las 4 direcciones y lo encendieron. En ese momento, el arcángel Gabriel se presentó ante Hashem y dijo: Maestro del mundo, bajaré, enfriaré el fuego y salvaré al Sadik del furioso horno. Hashem le dijo: soy uno y único en mi mundo, y él es uno y único en su mundo, por lo que es apropiado que el único y único salve al único y único. El Midrash continúa relatando: Harán, el hermano de Abraham, estaba allí, y su corazón estaba indeciso. Dijo: de cualquier manera estaré bien. Si Abraham sale victorioso, estaré de acuerdo con Abraham, y si Nimrod sale victorioso, estaré de acuerdo con Nimrod. Harán tenía esta actitud de oportunista. Dado que Abraham estaba a salvo, le preguntaron de qué lado estaba. Harán respondió: estoy de acuerdo con Abraham. Entonces lo tomaron y lo arrojaron al horno. Antes incluso de que lograra aterrizar, convulsionó por las llamas, le quemaron las entrañas y murió. Nimrod lo arrojó ante su padre, como dice Bereshit 11:28. Harán murió delante de Teraj, su padre, que aún vivía en su tierra natal, en Ur de los Caldeos. Esto quiere decir, mis amigos, que Abraham aún no estaba en este momento de Lej Lejá, aún se encontraba en su tierra natal. Nimrod no soportó la falta de convicción que tuvo el hermano de Abraham, la duda, y por eso lo lanzó a la hoguera. Quizás también Nimrod lo hizo para probar si el milagro se repetía con Harán, de modo de verificar la santidad de Abraham. Esto es una deducción, porque dice el Midrash que después de eso, mientras estuvo cerca de Abraham, Nimrod corrigió su comportamiento. Dice el Midrash que Nimrod estaba profundamente inspirado por Abraham, pero una vez que Abraham recibió la orden de salir de su tierra, Nimrod volvió a su terrible vida. Es muy importante entender que con Abraham comienza una nueva identidad. De hecho, él es llamado Abraham Ivri, que es de allí de donde se deriva el hebreo. En otras palabras, Abraham fue el que después de la Torre de Babel conservó el Lashon HaKodesh, la lengua sagrada, el hebreo. Entonces Dios le da esta orden: Lej Lejá, vete por ti. Es una orden que no nos deja opción, que nos incita a la evolución. Lej Lejá es muévete, empieza a crecer, empieza a evolucionar, ve hacia ti mismo, hacia el encuentro con tu Neshama. Por eso lo envía a la tierra de Canaán. Ya lo he dicho y lo repetiré: nuestra Neshama nunca quita el perímetro de Israel, y debemos ir allí para encontrarnos con ella. Esto lo vemos con Abraham, con Jacob y con Moshe Rabenu. No es metafórico, es literal. Si quieres ir por ti, Lej Lejá, ve a la tierra en donde el cielo conecta con la materialidad. Con esto Hashem nos dice: cierra esa distancia que hay entre tú y yo.
Cierra esa distancia que hay entre esa parte divina y tu personalidad egoica que intenta silenciarla constantemente. La evolución es movimiento, la vida es movimiento, es salir del conformismo, del nido que nos ha mantenido asegurados. La mayoría de la gente crece en su hogar parental. Allí tenemos calor de hogar, sustento, seguridad. Pero el único propósito de ese nido es prepararnos para ese momento de salir, cosa que no es fácil. De haber sido fácil, no se cuenta como la primera prueba de las 10 que hicieron de Abraham el padre de todas las naciones. Alguien me preguntó, ¿por qué tenemos que vivir pruebas? Básicamente, la pregunta es, ¿por qué fuimos creados por Elohim, entendiendo que Elohim es el rigor? Aunque la respuesta es muy simple, tiene implicaciones profundas. Fuimos creados por Elohim porque fuimos creados para recibir. No fuimos creados como otorgantes y obligatoriamente el contenedor tiene limitaciones. En nuestro caso, las limitaciones son tanto biológicas como psíquicas. Es por eso que esta pregunta tiene implícito este reproche que muchas veces hacemos a la existencia, porque este mundo es así, porque en la vida hay miseria, hay dolor, hay sufrimiento, porque hay guerra, porque la vida es dura. ¿Por qué tenemos que vivir pruebas? Mis amigos, tenemos que saber que esto de la caída de Abraham y Eva no existe. Es solo la metáfora del descenso que hace nuestra alma cuando viene a este mundo, y esto es voluntario. Por eso hay dos historias de la creación del hombre, la del sexto día y la de la creación del polvo de la tierra, de Adamá. Fíjense algo, en esta palabra Adamá está el trayecto que vive la Neshama para encarnarse. Si miramos el contenido simbólico de cada letra, podemos analizar la palabra. Esta palabra está compuesta por el Aleph, la Dalet, la Mem y la Hei. El Aleph es de gematría 1, es la unidad, es una letra madre que está al origen del aire. Representa el espíritu divino que aviva. Gracias al Aleph, la Neshama tiene este carácter de dar vida al cuerpo. Entonces el Aleph en esta palabra nos indica que también la tierra está viva y es parte del todo. Luego tenemos a la Dalet de numerología 4. Es la letra que identifica al espíritu divino que se introduce en la materia, la cual está conformada por los 4 elementos. Sobre esto hay referencias en el Sefer Yetzirah. Luego tenemos la Mem, su numerología es 40. La Mem es también una de las letras madres, la que está al origen del agua. Sabemos que el planeta está compuesto por 70% agua, por eso es lógico que esta letra esté incluida en esta palabra. La Mem no es solo una matriz, su numerología nos muestra que es la letra que nos acompaña en el proceso evolutivo, en el proceso de transformarnos y de madurar. Sin embargo, todo camino tiene un principio y tiene una finalidad, y es aquí en donde entra la Hei, que es la última letra de la palabra Adamá. Fíjense que en el Sefer Yetzirah nos dice que el Aleph, la Mem y la Shin son letras madres porque derivan del entendimiento, de la Binah, que es el espíritu femenino, y la Hei es la letra que representa a la Binah, es la vasija, es la meta de la transformación. En el tetragrama, la Hei es la vasija de la Yud y la vasija de la Vav también. Es el contenedor por excelencia de la luz. Entonces la Hei en esta palabra nos dice que debemos ser las vasijas que recibimos al Aleph. Ahora fíjense algo. ¿Por qué teníamos que ser creados por Elohim? Volvemos a esta pregunta. Toda la realidad se gesta en el espíritu divino femenino, pero aparte de eso,
Si la luz no tiene un contenedor, algo que la frena, ella no se revela, no se ve. Si ponemos una cámara que proyecta una película, esta no se ve a menos que tenga una pantalla que frene la luz, una pantalla en donde se pueda reflejar el contenido. La pantalla tiene que tener una forma definida. Sin esa rigurosidad que la define, no hay forma de frenar la luz y en consecuencia no hay un contenedor. Es igual en el ser humano. Cuando hay fecundación por cada embrión, se gesta un ángel, que en realidad es una fuerza que le ordena a este embrión desarrollarse, crecer y le da las medidas y el peso que tendrá. Un bebé tiene un tiempo de gestación porque no puede crecer eternamente dentro del vientre. De lo contrario, la barriga explota, Hasbe Shalom. Así es todo en la naturaleza. Un árbol tiene un ángel, una fuerza que lo incita a crecer y le da un tamaño. Todo en este planeta está definido en formas limitantes para guardar un orden, y esto es Elohim. Ahora, como dije, la limitante no es solo física, es también psíquica, y esto es lo que venimos a romper. Así que de la misma manera, a como un ser viviente tiene que salir de su contenedor original para desarrollarse, nosotros tenemos que romper las limitaciones psicológicas, y esto es la superación de nuestra propia naturaleza. Abraham es el modelo. No es solo un hombre, es un concepto, es un gen que nos inyecta el ADN espiritual con cualidades otorgantes que no existía antes, porque fuimos creados por Elohim. Abraham es lo contrario de nuestra naturaleza receptora y es todo lo que lo hace tan especial. Después de tanta maldad de las antiguas generaciones, Abraham nos inyecta bondad, generosidad y amor incondicional. En un principio, Abraham no habló con Dios cara a cara, y quizás ese es su mayor mérito. Introdujo la idea del monoteísmo por pura intuición, por tener una clara visión del cosmos y de la realidad. Abraham es como este tipo de personas que nunca han estudiado Torá, pero que la viven por pura intuición. Dios solo se le aparece cuando la Hei del entendimiento entra en su nombre. Y de Abraham pasa a ser Abraham. Y aquí aparece un nuevo pacto que desde mi punto de vista es profético. En el capítulo 17-23 del Génesis dice: y tomó Abraham a Ismael, su hijo, a todos los nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, todo varón de la casa de Abraham, y los circuncidó, la carne de sus prepucios, en el mismo día, tal y como Dios lo había prescrito. Luego, mis amigos, esto lo repite de nuevo el versículo 27. Dice: y también todos los varones de su casa, ya sean nacidos en ella o comprados a cualquier hijo de tierra extraña, todos fueron circuncidados junto con él. Esta frase se repite en la Torá para indicarnos que esto no es solo para aquella época, sino es para todas las generaciones. Por eso digo que esto es profecía y de hecho ya está probado científicamente los beneficios de la circuncisión, al punto que en países como Estados Unidos y México es una práctica regular entre los recién nacidos, a menos que sus padres se opongan expresamente. La ciencia dice que los hombres que no han sido circuncidados tienen una secreción llamada esmegma, que sirve para proteger y lubricar el prepucio, pero esta secreción blancuzca y viscosa está formada por sebo, sudor, células muertas de la piel y bacterias. Los médicos consideran que el esmegma puede ser cancerígeno, pues llega a producir cáncer tanto en el pene como en la pareja sexual.
De hecho, el cáncer cérvico-uterino se da mucho menos en las mujeres cuyas parejas están circuncidados. Hay muchos beneficios más, pero no me voy a extender en esto porque por internet hay mucha información. Solo quiero enfocarme en el aspecto profético de esto. Mis amigos, las enfermedades de transmisión sexual nos están obligando a mejorarnos biológicamente, a cuidar el área sexual que es sagrada, a ser selectivos y a corregir nuestro intercambio sexual. Llegará un momento que la circuncisión será obligatoria en todos los países y esto está reflejado en la Torá en este pasaje. Para concluir, quiero dejar el mensaje que esta porción nos trae una energía que incrementa nuestra autoestima. La Torá nos revela que Abraham es una entidad maravillosa que está dentro de nosotros y él es el aspecto de la bondad. El Baal Shem Tov decía que el mal no existe en el hombre. El mal es como un carbón que por la alta presión que sufre se convierte en un diamante. Nosotros seguramente de una u otra manera le hemos hecho daño a nuestros semejantes y por esto nos castigamos a nosotros mismos, inclusive nos castigamos por cosas que otros nos han hecho. Sin duda el mal produce culpa, remordimiento y quizás autoflagelación, pero nada de eso nos pertenece. No podemos identificarnos con ello, ni dejar que la culpa se active como un mecanismo de autocastigo. Al contrario, debemos decirnos a nosotros mismos, si Abraham, que es mi ancestro, que es mi ADN espiritual, es todo bondad, eso quiere decir que esa bondad también está dentro de mí y este mal que vivo me está presionando solo para lograr que yo haga mi teshuvá, que es mi diamante. Este es el razonamiento que debemos tener para acompañar nuestro proceso de auto-perdón. Con esta reflexión me despido y les digo hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos.